El metabolismo es una serie de reacciones químicas que suceden dentro de un organismo. Este va a constar de dos procesos importantes, por una parte el anabolismo y por otra el catabolismo. Estos van a ser reacciones completamente contrarias. Por una parte, el anabolismo consiste en formar una molécula más grande a través de moléculas pequeñas. Este proceso va a requerir de energía para poder completar una molécula mayor. En caso contrario, el catabolismo consiste en romper una molécula más grande para producir moléculas más pequeñas. Este proceso va a liberar energía. Ay, tengo hambre. Como que se me antojaron unos ricos Choco Crispies y unos cuernitos. El alimento procede a ingresar a la cavidad oral para poder realizar el primer paso a la digestión, el cual empieza con la digestión mecánica. Bueno, continuando con el proceso de digestión, vemos el alimento ingresando a la cavidad oral, pasando por un proceso de digestión mecánica, el cual consiste en que los incisivos, los caninos y los molares trabajarán en conjunto para poder degradar el alimento a trozos más pequeños. A continuación, pasa a nuestro alimento. De aquí se va a empezar a llamar bolo alimenticio, debido a que las enzimas van a empezar a combinarse con esta para iniciar un proceso de catabolización. A continuación, vemos el proceso. Ingresa la enzima llamada amilasa, que viene procedente de la saliva. Esta va a proceder a degradar al bolo alimenticio. Muere bolo alimenticio. Me degradé. Una vez degradado el bolo alimenticio a unas porciones pequeñas, vamos a poder pasarlo a través de la bucofaringe. De la bucofaringe vamos a pasar al esófago y del esófago llega al estómago, donde va a ocurrir el siguiente proceso. Aquí vemos a lo que es el bolo alimenticio pasando por la faringe y el esófago, hasta poder llegar al estómago, donde pasará por la incisura del cardias. Y aquí se procederá a llegar al estómago, al fundus. Nuestro siguiente proceso es una digestión química, el cual nuestro bolo alimenticio pasará a ser llamado quimo, una nueva sustancia de moléculas más pequeñas llamadas monosacáridos. Primero, nuestro bolo alimenticio ingresará al estómago, el cual, al tener ciertas reacciones con unas enzimas y jugos gástricos, estas lo degradarán para formar el quimo. Luego de las reacciones elaboradas por las enzimas y jugos gástricos, nuestro quimo, que es un conjunto de moléculas más pequeñas, pasará a la siguiente estructura del tracto digestivo, la cual es el duodeno. Ok, en el siguiente proceso veremos a nuestro quimo ingresando al intestino delgado, para ser más exactos, en la porción del duodeno, en el cual va a ser absorbido por las microvellosidades del enterocito. Aquí vemos al quimo entrando, donde será recibido por primera instancia por una molécula transportadora de glucosa. Aquí en este punto cabe recalcar que en ese momento el quimo ya es un monosacárido. Vamos a tomar por ejemplo que es la glucosa. La glucosa va a ser recibida por la molécula o transportador SLGT1, que lo va a llevar hacia el siguiente transportador al centro del enterocito. Ok, como continuamos, vemos al SLGT1 llevando al quimo, en este caso la glucosa, hacia el siguiente transportador que lo va a estar esperando para poder ingresarlo al capilar, el cual va a ser llamado GLUT2. Vemos el proceso. Lo recibe aquí nuestro compañero GLUT2 para poder terminar de llevarlo a través de la membrana basal hasta llevarlo al capilar continuo. Una vez que la molécula de glucosa ya fue absorbida por el enterocito y pasado al capilar, procederá a llegar al hígado, donde en el hígado se topará con la insulina. La insulina va a ser la encargada de permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Vemos el proceso. Y la hexoquinasa se despide así.
La hexoquinasa termina de cerrar la puerta para que la glucosa ya no pueda salir nuevamente, iniciando un nuevo proceso. Continuará. El proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de los nutrientes es la respiración celular. Se divide en dos fases, la anaeróbica, glucólisis, y la aeróbica, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. En la fase aeróbica se produce la mayor cantidad de ATP, ya que es la fase en la que se produce la fosforilación oxidativa, conformado por la cadena de transporte de electrones y la quimioósmosis. La fase anaeróbica engloba la glucólisis, reacción que ocurre en el citosol. Es común tanto en la respiración celular anaeróbica como en la aeróbica. Consiste en la descomposición de la glucosa en dos piruvatos produciendo ATP y NAD. La glucosa entrará en el torrente sanguíneo y se apoyará de la insulina para poder entrar a la célula a través de sus poros. Cuando entra a la célula, la hexoquinasa se acerca a la glucosa y le regala un fosfato de un paquete de ATP. Pero para ello debe perder un hidrógeno y así enlazarlo. La glucosa se transformará entonces en glucosa 6-fosfato. Y ahora ya no puede salir de la célula, ya que se vuelve más grande por el grupo fosfato, por ende ya no cabe en los poros. La glucosa 6-fosfato se encontrará con la segunda enzima, la fosfohexosa isomerasa, la cual le hará romper un enlace, dejando un carbono solo, transformándose en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato ahora se encontrará con la tercera enzima, la fosfofructosa quinasa 1, que le dará otro paquete de energía, dándole otro grupo fosfato, volviéndose entonces fructosa 1,6-bifosfato. Para mala suerte de la fructosa 1,6-bifosfato, se encontrará con la cuarta enzima, la aldosa, la cual la partirá a la mitad, y una de sus partes tomará el nombre de hidroxiacetona fosfato, y la otra se convertirá en un gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, la dihidroxiacetona fosfato se encontrará con la quinta enzima, la triosa fosfato isomerasa, que cambiando sus enlaces de carbono la convertirá en otro gliceraldehído 3-fosfato, igual que su otra mitad. Ambas se encontrarán con una enzima gigante, la sexta, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que le ofrecerá un fósforo inorgánico a cada uno, dándole su hidrógeno. La enzima se lo dará a un paquete NAD, llevándose el hidrógeno del gliceraldehído. Ahora, la enzima romperá el enlace, volviendo a las dos en 1,3-bisfosfoglicerato. Ahora, a los 1,3-bisfosfogliceratos se encontrarán con la séptima enzima, el fosfoglicerato quinasa, el cual les robará un paquete de energía a cada uno para completar su ATP. Por ende, ahora se llamarán 3-fosfoglicerato. Los 3-fosfogliceratos se encontrarán con la octava enzima, el fosfoglicerato mutasa, que hará que su último paquete de energía lo pasen en medio, por ende se volverán 2-fosfoglicerato. Después, los 2-fosfogliceratos se toparán con la novena enzima, la enolasa, que le quitarán una molécula de agua a cada uno. Ambos pasarán a llamarse fosfoenol piruvato. Por último, los fosfoenol piruvato estarán cara a cara con la última enzima, el piruvato quinasa, llegando con un paquete vacío, robándoles su último fosfato, cargando sus paquetes de ATP, y les da un hidrógeno a cada uno, volviéndolas por fin en piruvato. Posteriormente, los piruvatos obtenidos en la glucólisis después de las dos fases, la de gasto de energía y la de obtención de energía, pasarán a su oxidación. Previo al ciclo del ácido cítrico, se realiza la oxidación del piruvato, que consiste en la conversión del piruvato en el grupo acetil de la coenzima acetil-CoA. El piruvato, por acción del complejo piruvato deshidrogenasa, que está compuesto de lipoato, TPP y FAT, va a crear un proceso de descarboxilación. Se desprende un átomo de carbono del piruvato,
Esto se va en un dióxido de carbono. De 3 carbonos pasa a tener 2. Ante esta pérdida de carbonos, el piruvato pasa a ser un grupo acetil de 2 carbonos. Interviene la coenzima A, que por medio de un NAT pierde un hidrógeno. El NAT, la forma oxidada, se libera como NADH, la versión reducida. Se da la unión del grupo acetil y la coenzima A sin el hidrógeno para formar el acetil coenzima A. Como parte de la fase aeróbica sobre el ciclo del ácido ticarboxílico, se puede mencionar que ocurre en la matriz mitocondrial. Es específico de la respiración aeróbica. El acetil-CoA participa en un ciclo catabólico y anabólico donde se produce oxalacetato, ATP, NADH y FADH2. Este proceso se habla en un video específico. Luego, en la fase anaeróbica, como parte de la fosforilación oxidativa, tenemos la cadena de transportes de electrones, la cual ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Es específica de la respiración aeróbica, consiste en que los electrones transportados por NAD y FADH2 desde el ciclo de Krebs de la membrana de complejos proteínicos crea un gradiente electroquímico en el espacio intermembrana. En este video vamos a revisar la fosforilación oxidativa. Ese es el proceso mediante el cual se produce la mayor cantidad de ATP en las células procariotas y eucariotes, las cuales unas van a estar en la mitocondria y las otras en la membrana. Ahí puedes ponerlo. En la etapa oxidativa vamos a tener la reacción de transferencia de electrones, que este será redox, es decir, una cadena respiratoria. Esta cadena recibe los electrones que provienen de forma NAD y FAD en el ciclo de Krebs. Y así, de esta forma, los electrones son aceptados y transferidos al complejo proteínico. Una vez que son aceptados y transferidos al complejo proteínico, que están anclados a la membrana interna de la mitocondria, al final los electrones serán aceptados por el oxígeno, este de aquí, y estará reducido a agua por los principales complejos proteínicos, que en este caso serán flavina mononucleica, la coenzima Q y el citocromo. Luego, como parte de la fosforilación oxidativa, está la quimioósmosis, síntesis de ATP. Consiste en aprovechar los gradientes electroquímicos de la cadena de electrones, más fosforil orgánico y el ADP para formar ATP. El protagonista es el ATP sintasa, complejo 5 en la membrana mitocondrial interna. En la segunda etapa, es decir, la fosforilante, participa la enzima ATP sintetasa, que no forma parte de la cadena respiratoria. Se encarga de fosforilar el ADP para producir ATP. Esta etapa es la endogénica, que forma enlaces químicos, formando 34 ATPs. Balance energético de la respiración celular. Sabemos que en la glucólisis se forman 2 ATPs y 2 de NAD. Segundo, cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, se producen 2 moléculas de NAD. Y por último, en el ciclo de Krebs se producen 2 moléculas de ATP, 6 de NAD y 2 moléculas de FAD. En tantas conversiones, por cada NAD que se le incorpora a la cadena respiratoria, estaríamos formando 3 moléculas de ATP, mientras por cada FAD-H2 que ingrese, producen 2 moléculas de ATP. Por último, cada molécula de GTP equivale energéticamente a una molécula de ATP. Por lo tanto, tendremos un rendimiento de 36 a 38 moléculas de ATP. Esto debido a que para cada molécula de NAD que forma la glucólisis pueda entrar a la matriz mitocondrial, se requiere el gasto de una molécula de ATP. Por lo tanto, será de 36 ATPs. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Este es el ciclo de Krebs! Krebs. ¡Carlitos de Project in Abigail! ¡La para pasar bioquímica! Don. Ahora sí, ya se la cargaron. La unión del acetil-CoA con el oxalacetato produce enseguida el citrato. Por la enzima citrato sintasa, el citrato deshidrata, bro, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Tasa.
Sí, y regresa a la enzima conitasa y el cisaconitato se hidrata y forma el deisocidrato y el isocidrato deshidrogenasa forma el alfa-cetoglutarato. ¡Carlos! Ok, dame chance, dam. El alfa-cetoglutarato pasa a succinilco A por medio de una descarboxilación oxidativa, enzima que provoca que el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y el succinilco A pasa al succinato por succinilco A sintasa, obteniendo ATP por primera vez. ¿Ves? Ok. A darle pues. Tenemos succinato que por medio del succinato deshidrogenasa pasa al fumarato. Fumarato que por medio de la fumarasa tenemos al malato. Oh. Este malato da como resultado al oxalacetato por culpa del malato deshidrogenasa. Y así termina el ciclo como comenzó al principio. ¡Rap de los lisis! Una vez rompiendo las cosas. Alterando la realidad. The Prey in Abigail. ¡Carlitos! Dan. ¡Ajá! Cicloid Krebs. Krebs. Ok, ese es el rap. Ya salió bien, güey. La glucosa es muy importante ya que ayuda en la homeostasis, que es como una fuente de energía del día a día en todo ser humano. ¿Y qué pasa si esta llega a ser afectada o, por ejemplo, en alguna enfermedad conocidas como la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad congénita degenerativa que sucede normalmente en los adultos y es un aumento de esta, hablando de la glucosa, en sangre de 70 a 110 miligramos por decilitro. Bueno, la diabetes mellitus 2 se va a caracterizar por una alta resistencia que va a tener la insulina. La insulina va a ser una hormona que va a ser secretada por el páncreas. De igual manera vamos a tener que la insulina va a permitir el transporte de la glucosa por los poros de la membrana celular. Esto va a dar inicio al metabolismo de la glucosa. Bueno, vamos a tener que la diabetes mellitus 2 va a impedir el paso de la glucosa como habíamos dicho. Esto va a alterar la respiración celular, queriendo decir que igual afecta a la glucólisis. Esto va a comenzar en las 3 etapas que va a tener, va a comenzar la falla en la exoquinasa.